Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La 10ª está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La 10ª radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos, mis amigas que están una noche más de miércoles aquí en la 10ª radio a través de Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco en el 96.3 de FM. Agradezco la presencia de Fabián Pelayo en los controles y bueno, pues el día de hoy traemos otro tema muy interesante que pues causa mucho, ¿cómo decirlo? Mucho morbo, causa muchas preguntas y que pues encontré un libro en alguna ocasión de una justo pues lo que hacía este libro es hablar o desmitificar de alguna manera o presentar otra visión de pues lo que es el tema del cruising, ¿no? Es una práctica comúnmente practicada entre hombres, pero sin embargo esto no exenta a mujeres y a mí me tocó conocer en una convocatoria de un libro digital hace 2 años, en el 2019, conocer una práctica de cruising entre 2 mujeres en un baño público, ¿no? Entonces no es exclusivamente de hombres que tienen sexo con hombres, porque cabe aclarar que también muchos de estos hombres que practican cruising no necesariamente son homosexuales o bisexuales, ¿no? Mucho, o sea, aunque le cueste trabajo créame. Y bueno, estoy muy contento porque justo para poder platicar de este tema, pues invité al autor de este libro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un libro que se llama Cruising, el nombre completo es Cruising, historia íntima de un pasatiempo radical, y pues su autor, Alex Espinosa, lo invité y le dije, oye Alex, ven a la 10ª radio, platícanos sobre tu investigación y sobre todo tu proceso personal, porque en el libro lo plasma y narra de una manera hasta incluso poética la práctica del cruising y bueno, para la gente que ahorita es como bueno mencionar pues ¿qué es el cruising? Mejor que nos lo defina Alex y ya sobre eso vamos comenzando la plática. Bienvenido Alex, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Oye Alex, pues bueno, primero me gustaría que me ayudaras a definir qué es el cruising. Uh-huh. Y para ir adentrándonos poco a poco desde la experiencia personal que plasmas en el libro, desde la investigación, porque hay hechos a nivel internacional que pusieron el tema del cruising en la agenda, ¿no? En los medios, a través de personas famosas, y también como entender otra perspectiva de por qué los hombres o las personas en general practicamos cruising. Entonces, para poder iniciar, ¿cómo podríamos definir qué es el cruising? El cruising es en su verdadero modo es el tener el sexo entre hombres en lugares públicos, como baños de públicos en bosques o en almacenes, en callejones, en librerías donde se venden libros de adultos. Bueno, es en parques o bosques. Es el acto del sexo entre hombres en lugares públicos, hombres strangers, extranjeros que no se conocen. Sí. Eso, también para las personas que nos están escuchando, Alex radica actualmente creo que en Los Ángeles. Uh-huh. Sí, en Los Ángeles. Entonces, también de repente por aquí le voy a estar ayudando un poco en la traducción de ciertas palabras o frases, porque pues él se maneja primordialmente en español, pero la verdad es que pues aceptó la entrevista, se maneja en inglés y aceptó hacer la entrevista en español y pues
aquí estamos para ayudar y pues para que nos comparta de la mejor manera las ideas, ¿no? Fíjate que a mí me sorprendió hace 2 años, hice una convocatoria abierta para un libro digital que se llamó Sarao. Y pues era una propuesta de que gentes de personas de Jalisco enviaran pues historias, ¿no? Historias LGBT, punto. Y entonces me sorprendió mucho recibir la historia de una chica lesbiana, pero que narraba una práctica de cruising entre 2 chicas en un baño de una plaza, de un mall, de una plaza. Entonces a mí me sorprendió mucho porque digo, comúnmente conocemos que el cruising es entre hombres o lo practican mayoritariamente hombres, pero me sorprendió mucho como ver que también es como una práctica que hacen o que podrían realizar las lesbianas, ¿no? O las personas heterosexuales también, o sea, ¿cuántas veces en las películas no vemos de que el chavo se mete al baño, al cubículo junto con otra chava, etcétera, etcétera? Exacto. Entonces, de entrada, me gustaría sentar aquí, así que sí, es mayoritariamente realizado entre hombres, pero no es exclusivo, ¿no? No, y lo que me fascinó cuando estaba escribiendo el libro, durante mis investigaciones, no podía hallar mucha información sobre los actos de cruising entre lesbianas o entre heterosexuales. No hay muchos documentarios sobre la práctica de ambos sexos entre mujeres y mujeres y hombres. Lo más que busqué, que pude hallar, fue sobre la práctica en la cultura y en las comunidades homosexuales. Pero sí existe, pero era muy difícil poder encontrar información sobre los actos que hacen los lesbianas o los heterosexuales. Pero aparte creo que era muy natural que tu investigación se enfocara hacia la práctica entre hombres homosexuales, porque algo muy importante es que parte mucho de tu experiencia personal practicando cruising en Los Ángeles, que también por ahí eso se me hace como muy interesante, que abriste tu intimidad, que abriste la manera en la cual te descubriste a través de practicar el cruising en diferentes zonas, creo que mayoritariamente de Los Ángeles, Sí. para ejemplificar un fenómeno social, ¿no? Digo, identificándolo como algo que sucede en la sociedad. Sí, no, yo tenía que incluir mis experiencias personales cuando decidí escribir esto. Alrededor de los 15 años me di cuenta que era gay. Sin embargo, mi atracción por los hombres estaba en oposición directa a lo que mi madre o lo que mi iglesia o lo que creía toda mi comunidad. Y para complicar, y hablo de esto en el libro, para complicar aún más las cosas, fue durante la década de los 80 cuando comenzamos a escuchar sobre la virus del SIDA. Entonces fue el momento cuando verdaderamente había mucho miedo sobre el sexo. Para mí, no me propuse escribir un libro como este. Creo que firmemente que nuestros libros, nuestros proyectos nos eligen, que muchas veces somos como meras herramientas para nuestros impulsos artísticos. Y la génesis de cruising vino a través de varias conversaciones que tuve con unos amigos sobre nuestras experiencias, ¿no? Y cada vez que le preguntaba a alguien que me recontara de sus experiencias, siempre había alguien que quería hablar conmigo sobre sus experiencias. Entonces fue algo muy íntimo, algo muy potent, y
en ese momento es cuando decidí que tenía que escribir sobre este acto que muchas veces es considerado tabú, ¿no? Que no se habla, que es pecado, o que nosotros nos creímos siempre a pensar que el sexo contra hombres era pecado. Y para escribirlo fue algo para mí muy radical. Escribirlo, hablar muy público y muy francamente sobre mis experiencias. Pero también yo pensaba que era necesario para poder los lectores entender el poder de una práctica que ha existido por tantos años en la comunidad gay. Oye, y en este proceso que dices era tomar este tema, ¿cómo fue, digo, tu proceso personal de recordar la primera vez que tuviste crushing? O si siempre ha sido como una anécdota que pues has mantenido presente en tu vida, o si fue como de, ay, ¿cuándo fue? O sea, porque creo que narras como en el libro, o sea, desde dónde inicia tu acercamiento a hacer cruising, pero ¿cómo fue el proceso detrás de eso? De, a ver, me puse a pensar, ¿cómo fue? Sí, para mí fue lo recuento en el libro que no fue algo que busqué yo. Fue algo que me halló a mí, ¿no? Era un momento en que estaba yo esperando, estaba yendo a mi trabajo, donde trabajaba yo cuando estaba más chico, cuando era un joven, al centro comercio donde trabajaba, y estaba allí, estuve yo en una parada de autobús y me dirigía al centro comercio donde trabajaba para recoger a mi cheque de pago. Y luego un chico joven, mucho más mayor que yo, se acercó a la parada donde esperaba y me preguntó si quería ir de una vuelta en su coche. De alguna manera supe que había más implicado en esa referencia, que había algo más en sus palabras. Cuando me dijo si quería que me llevara en su coche. Entonces me subí al auto con este extraño y terminamos estacionados en un campo vacío junto de donde vivía, y se bajó la cremilla de los pantalones y le practiqué sexo oral. Y lo más extraño fue que, aunque nunca lo había yo hecho antes, aunque sabía poco sobre cómo realizar un acto así, era algo natural que me pasó. Sentí como, like, I got this, like, lo entendí muy bien. Oye, pero en ese sentido, ¿qué experiencias, qué sentimientos extras te generó esta práctica, a diferencia de cuando lo practicas de manera, pues, normal? O sea, normal. Creo que el peligro, hay algo de como sentir un poco de como peligro practicando algo que para uno se ve como dije, tabú o algo indecente. uh-huh. O algo contra la ley, ¿no? Es algo que se practica bajo de secretos, que no se debe de estar practicando actos sexuales en lugares públicos. Entonces el peligro también llama algo en el deseo, ¿no? Para practicar esto. No solamente es sexo contra extraños, pero también hay algo como del elemento de peligro que me llamaba.
que me gustaba, ¿no? Oye, ¿y llegaste en algún momento en tu investigación a tratar de describir químicamente, o sea, qué genera este sentido de peligro de estar haciendo algo prohibido? Me imagino que debe de generar procesos químicos u hormonales diferentes que lo hacen también de cierta manera o que te impulsan a hacerlo, ya sea en espacios públicos, en calles, en parques, en plazas. Sí, bueno, estamos en... yo creo que para como seres humanos estamos atractados, así se dice, a lo que es como peligroso, ¿no? Lo que es como tabú o Ok, que estamos como atraídos hacia sí, lo estamos que... atraídos a eso. Ok. Entonces, esta práctica está hecha, están como tal para cual, así se dice, like one for one, en eso. Y creo que eso es lo que más llama la atención, la química que se desarrolla cuando uno está en un cúbico de un baño y luego entra otra persona y luego te tienes que esconder y hay algo como, hay energía en ese momento, o es un momento muy íntimo que solamente 2 o 3 personas están experienciando, ¿no? Y es algo más diferente que vamos haciendo el sexo que tiene uno con su pareja o con su esposa o esposo. Es como cenando en un fast food restaurant como McDonald's o pasando en un restaurante más fino con comida muy que cuesta mucho. Son varios diferentes como modos del espectro, ¿no? del sexo que creo que mucha gente no entiende. Y es algo que en la comunidad gay los que practican entienden muy bien. Es algo muy común, pero yo creo que es algo en la química, que es el deseo de estar como en momento en peligro, cuando uno se va, cuando te van a descubrir y que tienes tus pantalones bajados y estás con otro hombre y luego entra alguien y te tienes que esconder y quedarte muy callado. Hay algo muy erótico en eso. Que incluso yo creo que muchas de las personas pues ni siquiera pueden explicar. Digo, ahorita nos estamos metiendo ya como a desmenuzar un poco que a lo mejor que puede generar que esta práctica sea tan practicada, valga la redundancia, porque, o sea, pero a lo mejor muchas veces simplemente lo hacemos sin entender por qué lo hacemos, pero internamente a nivel emocional, cerebral, despierta algunas otras áreas de nosotros que quizá no identificábamos y que ni siquiera podemos explicar, pero que nos hacen que pues lo practiquemos, ¿no? Pero ¿qué te parece si vamos a un corte, Alex? Aquí en la 10ª radio, y pues estamos hablando de cruising, de una historia íntima. El nombre del libro me encanta porque es Cruising, historia íntima de un pasatiempo radical. Y pues tenemos de invitado a Alex Espinosa, que es el autor de este libro. Yo soy su amigo Rob Hernández y estamos aquí en la 10ª radio. Regresamos. La 10ª radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La 10ª radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Pues estamos de regreso aquí en la 10ª radio. Yo soy su amigo Rob Hernández y estamos platicando con Alex Espinosa, el autor del libro Cruising, una historia íntima de un pasatiempo radical. Que ¿en qué año se publicó este libro, Alex? En los Estados Unidos, 2019. Okay.
Y ella con dos bigotes fue que en 2020. 2020, sí, en 2020. Lo traducieron en 2020. Oye, ¿y cuánto tiempo te tomó recopilar tus historias personales, hacer la investigación, etcétera? Duré un año. ¿Un año? Sí, un año solamente. Fue un proyecto muy rápido. Porque mis editores aquí en los Estados Unidos me lo pedían muy rápido. Me dieron un like really quick timeline. Ok, como un periodo muy corto de tiempo para poderlo desarrollar. Sí, entonces tuve mucho trabajo, pero y fue una cosa buena porque el periodo rápido, porque estaba escribiendo o recordando momentos muy personales, entonces no tuve tiempo de pensar mucho en lo que estaba escribiendo, ¿no? O pensar mucho en cómo iban ciertas personas a reaccionar a esas historias que yo estaba recontando sobre mi sexualidad, sobre mis experiencias en baños, en parques, en todos los lugares. Entonces no tuve mucho tiempo pensar en cómo van a reaccionar mis amigos o amigas. Nomás lo estaba escribiendo. Y fue buena cosa porque creo que si hubiera tenido más tiempo, me hubiera, ¿cómo se dice? Like, I would have held back. Me hubiera... Te hubieras retraído de escribir tantas cosas. Sí, no hubiera sido tan franco en mis... recordando de esos momentos. Entonces fue una cosa buena que fue tan rápido. Pero también habían muchos otros tópicos que no pude investigar sobre, porque hay mucha información que no incluí porque verdaderamente no tuve tiempo. Entonces, pues eso suena como a una segunda parte, ¿no? Sí. Ojalá uno de estos días. Pero lo que también quería mucho pasar por investigar el tema de cruising en países como México, que no tuve chance de explorar, o en otros países de Latinoamérica, países como Pakistán o India, donde ser homosexual es contra la ley. Entonces, muchos apps como Grindr y Scruff han ponido a hombres en peligro porque las autoridades usan apps como Grindr y Cruising para arrestar hombres. Uh-huh. Como se ponen profiles, perfiles falsos como para poder quedar con personas gays, y entonces cuando llegan ya es como de, eres gay y ser gay es ilegal, te llevo a la cárcel, ¿no? Te llevan a la cárcel o nunca se encuentran otra vez. Like, no saben lo que pasan con los... Hay muchos que han ido missing, ¿cómo se dice? Como se han desaparecido. Ya. Sí, fíjate que aquí hablando con Jaime Cobian, es un historiador aquí de Jalisco que tiene un libro que se llama Los Jotos, que uh-huh. Pero justo él habla, no sé si en ese libro habla un poco de esto, pero que habla que el espacio público es el espacio común en el cual los gays han descubierto mucha parte de su sexualidad, porque sobre todo en los años 80, cuando ellos salían del closet en su casa o en su casa se enteraban que eran gays, era como de, pues los echaban a la calle, o el único lugar donde podían explorar su sexualidad o encontraban a otras personas iguales era como o en los camiones o en los parques o en ciertos lugares, y que era de manera fortuita, ¿no? Y era como decía, es que no me extraña que se hayan relegado las prácticas sexuales a los espacios públicos, porque fue hacia donde la misma sociedad nos empujó, ¿no? Digo, esto hablando como en una parte de los 80s, de cuando era mucho más radical, sobre todo aquí en México, ¿no? Entonces yo creo que también eso tiene como mucho background en el tema de que sea una práctica recurrente, digo, amén de lo que nos estás platicando. Pero, a ver, aquí antes de continuar, hay una frase
Hay muchas frases y también me encantó que hiciste como una especie de manual o como algunas características que tiene que ser para las personas que practican cruising, ¿no? Que es como, a ver, tienes que ser paciente, tienes que ser observador, y eso me gustaría que nos platicaras. ¿Cómo sistematizaste como estas características? Porque lo mencionas muy bien en el libro, ¿no? Tienes que esperar, porque muchas veces tú mencionabas que esperabas hasta 40 minutos en un cubículo para ver, ¿no? Observación. ¿Qué otras características? Explícanos estas y qué otras características son las que podrías enumerar que se tienen que desarrollar como habilidades para alguien que quiere practicar cruising. Sí, hay miradas muchas veces que se dan como dos hombres y también cuando el pie, ¿cómo se dice? Tapping. El estar, pues, pegándole al piso con el pie. Sí, no sé si hay un término, pero cuando están, Sí, pegando al piso con el pie. Aclarar, ¿cómo se dice? La garganta. ¿Carraspear? Sí, la garganta. Dándose una pasada como en el pelo, o hay ciertos gestos que si uno está consciente, pueden empezar a identificar que una persona quiere, y esas identificaciones han estado han sido parte de la cultura de cruising por muchos años. En la griega antigua hay cuentos de hombres y en Roma antigua hay cuentos de hombres que se daban señales en los baños públicos. Sí, para expresar que estaban interesados en cruising. ¿Cuáles eran estas señales? Eran como otra vez como peinándose el pelo. Okay. Eran la oreja. Se daban ¿cómo se dice? Un tug. Como se acariciaban la oreja, se la jalaban. Se jalaban la oreja. Y bueno, eso es como lenguaje, ¿no? Es como comunicarse en una lengua muy privada que solamente los hombres que están participando en el acto conocen. Aquí en los Estados Unidos, en la época de los 1950, cuando había mucho racismo sobre la comunidad gay, se decían una frase que es muy común es "Are you a friend of Dorothy's?" Si eres un amigo de Dorothy. Y, ya. Sí, cosas así, ¿no? Que se daban palabras para saber, pero amigos yo he hablado con amigos que me han dicho, sí, a mí me pasó eso también. Había yo estuve en una librería y un día comprando libros, estaba allí, luego un muchacho me dio una vista y no dijo nada, pero supe muy bien que quería que yo fuera al baño con él y lo seguí y bueno, pasaron cosas. Time and time again, muchas veces pasa eso. Fue como algo que se estaba repitiendo cada vez que hablaba con hombres y les preguntaba que me recontaran de sus experiencias. Hablaban sobre esos gestos esas miradas que pasaban, que no se intercambiaban palabras, pero sabes algo. Comunicaban. Sí, se comunica algo que no se puede formar palabras. Oye, en algún momento yo estaba platicando de cruising con amigos, con un grupo de amigos y amigas, estábamos platicando. Y yo les decía, es que incluso a mí me ha sucedido que voy en el mall, la plaza, y veo a señores con su familia y te lanzan unas miradas que, o sea, no es necesario decir nada. O sea, ¿no? Y digo, y es como que, y yo digo,
Wow, o sea, no me asusta, pero sí me sorprende, pues, ¿no? O sea, como la capacidad de transmitir ciertas cosas a través de la simple mirada, ¿no? Y que creo que esta parte de la observación que tú mencionas en tu libro es clave, por si quieres o por si no quieres practicarlo, ¿no? O sea, por si... Sí. O sea, para que también, si tú no estás de acuerdo y sientes este tipo de miradas, pues también digas, no, también por esta otra parte. Pero sí, fíjate que también esa parte del poder de comunicación a través de simples gestos, del lenguaje no verbal, de una mirada, incluso simplemente cuando alguien te gusta, ¿sabes? Muchas veces lo haces a través de una simple mirada que digo, a mí se me hace como un tanto inexplicable, pero se me hace maravilloso la capacidad de comunicación en ese aspecto. Uh-huh. Sí, cuando tuve esa primer experiencia con el hombre en la esperada del autobús, es como algo se desató dentro de mí y comenzaron a presentarse más oportunidades de encuentros sexuales con hombres en lugares públicos. Me encontré enamorándome, ¿no? de ese mundo secreto, uno en el que a los hombres no les importaba, es porque yo tengo discapacidad, no les importaba si estaba discapacitado o no. Lo único que les importaba era lo que tenía entre mis piernas, ¿no? Para hablar francamente, esta conciencia me dio poder a mí, ¿no? Me dio confianza y orgullo, y yo aprendí a verme a mí mismo como un ser sexual, como alguien digno de atención, ¿no? Entonces, para mí el cruising fue algo que me dio poder, mucha confianza en ti mismo, como sí. Creo que esa parte que mencionas también se me hace muy valiosa, ¿no? De que de repente muchas personas nos podemos retraer por no sentirnos o por no sentir que cumplimos con los estándares socialmente aceptados como deseables entre la población o entre la población de los hombres gays, ¿no? Y que tú lo mencionas, que tú encontraste en el cruising como esta aceptación, como pues este empuje para sentirte como una persona deseada, como para poderte sentir un ser sexuado, para no decir de que, bueno, en este caso, como mencionas, que tu discapacidad fuera un impedimento para el placer sexual, ¿no? Entonces, creo que eso es muy valioso. Hay una frase que me gustaría leer tal cual, que es como tú defines el cruising, y que se me hace muy bonita, y que dices, lo mencionas de esta manera, que dices que es un cierto sentimiento de pertenencia, de camaradería con otros hombres como nosotros, que puede verse como nuestra necesidad de conectar entre otros una y otra vez, más allá del deseo físico, pero más como la necesidad que tienen todos los grupos marginados, el deseo de estar con alguien como nosotros. Los hombres homosexuales han tomado baños públicos, parques y otros innumerables lugares anónimos y los han transformado para la supervivencia del grupo. Uh-huh. ¿A qué te refieres con la supervivencia del grupo? Bueno, creo que con eso lo que mis investigaciones revelaron fue que bueno, grupos ¿cómo se dice? Marginales siempre han tenido que existir en esos lugares donde están empujados, ¿no? Para poder sobrevivir y existir, tenemos que conectarnos con otros, ¿no? En manera sexual o no. Entonces, el acto sexual es como que está relacionado al cruising, es un acto que es radical, es protest, es algo que nuestra comunidad ha participado en por siglos, ¿no? Existe y siempre ha existido. No importa si las autoridades han tratado de ¿cómo se dice?
curb it o de controlarlo, todavía existe, ¿no? Y seguirá existiendo. Sí, y seguirá existiendo. Cuando en la época del SIDA también no paró, ¿no? Entonces, para nuestra comunidad, para sobrevivir variamente, ha sido algo que no se ha podido borrar. Y eso es poder importante, y eso es algo que quería yo, ¿cómo se dice? Highlight, que quería resaltar. Sí, resaltar. Porque la comunidad gay siempre ha sido perjudicada, ¿no? Y esto es como diciendo como, like, screw you, you know, vamos a practicar esto y para nosotros lo moral o no importa, lo que nos importa a nosotros es poder hacer algo así y no tener pena tampoco. Oye, vamos a un corte, pero regresando al corte me gustaría que nos platicaras cómo llegaste a la conclusión de definir que es un acto político, o sea, que es un acto de protesta, el hacer cruising, y también que nos platiques de estos como grandes eventos que resonaron a nivel internacional, que también pusieron en la agenda mediática o en la discusión desde los 90s, el tema del cruising. Entonces, yo soy su amigo Rob Hernández, estamos aquí en La Décima Radio hablando de cruising con el autor del libro Cruising, historia íntima de un pasatiempo radical, Alex Espinosa, y pues aquí en La Décima Radio vamos, regresamos, y de mientras, aquí joteamos. Ay. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. Regresamos. Estamos de regreso aquí en La Décima Radio y bueno, para las personas que nos acaban de sintonizar, estamos hablando de un tema que puede ser como muy tabú, puede ser como, para unas personas puede ser tabú, para otras personas puede ser indignante, para otras personas puede ser morboso, pero el tema aquí es que lo estamos analizando desde una perspectiva, desde la investigación, desde la práctica personal del autor de un libro que se publicó en el año 2019 y que, pues bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, pues ha estado presente como una práctica preponderante entre hombres que tienen sexo con hombres. Y antes de ir al corte, platicábamos con Alex Espinosa, que es nuestro invitado el día de hoy, que él, a partir de las investigaciones que hizo, logra definir el cruising como un acto de protesta por parte de la población gay. Y bueno, nos iba a platicar, y también hay como algunos highlights, ya me pegaste la palabra, también hay como unos como grandes momentos en la historia que pues fueron cobertura a nivel internacional y que pusieron el tema del cruising en la agenda o en las pláticas. Entonces, Alex, bienvenido a La Décima Radio, y primero, pues platícanos por qué o cómo llegaste a la conclusión de que el cruising es un acto de protesta. Sí, bueno, empezó con mis investigaciones sobre, más que nada sobre los lugares que se conocían como Molly Houses en Inglaterra durante la época de los 1800, como en la era victoriana. Okay. Fueron lugares como, fueron gay bars, los primeros, ¿no? Donde los hombres se congregaban a bailar, tomar y también tener sexo, ¿no? Y muchos de esos lugares siempre durante esta época estaban vigiladas por las autoridades, y muchas veces arrestaban a los hombres que se juntaban en estos lugares. Y cada vez que las autoridades trataban de borrar estos lugares, ¿cómo se dice? Se fundaba otro lugar, otro Okay. También como los parques y los bosques y los lugares públicos donde se juntaban hombres,
las autoridades iban a tratar de arrestar a hombres, los arrestaban, pero luego seguían otra vez. Entonces, Okay. fue algo como cíclico, ¿no? Que estaba pasando repetido. Ujú. Entonces, la idea de este acto, algo como de protesta radical, empezó durante esa época. Y luego también, como vamos viendo en los Estados Unidos en la época durante los 50, después de la Guerra Mundial Segunda, donde muchos de los hombres estaban en el closet y se buscaban, estaban casados y se buscaban en lugares como baños de almacenes para practicar estos actos. Y luego vemos en la época de los 60s y los 70s en los Estados Unidos, cuando la liberación gay empezó. En esa época estaban las cosas muy, ¿cómo se dice? Wild, muy locas. Los hombres estaban teniendo mucho sexo en lugares públicos en Nueva York, en Los Ángeles, en San Francisco. Y otra vez tenemos experiencias y momentos en que las autoridades trataban de controlarlo, pero cada vez que trataban no se borraba. Y tenemos también, como veo en el libro, la experiencia del cantante George Michael, quien lo arrestaron en un baño en Beverly Hills. Y George Michael estaba practicando el cruising con un hombre que fue siendo un policía. Y lo arrestaron. Okay. Y salió en los periódicos, salió donde quiera, en todos los lugares lo reportaron. Y es como el público se enteró que George Michael era homosexual. Y en vez de esconderse, de tener pena sobre el acto, él estuvo muy orgulloso de lo que pasó y dijo, no, esto me pasó a mí y no tengo pena, y es algo que practicamos en nuestra cultura, y para qué tener vergüenza. Y también lo que hizo es esa experiencia lo volvió en una canción que se llama Outside. Y la canción canta de la tema de tener sexo en el público. Y entonces para él fue un momento como no voy a tener vergüenza. Sí, no voy a tener vergüenza o pena de este acto. Voy a celebrarlo, ¿no? Y para mucha gente fue algo muy radical eso. Fue ese, like, that awareness. ¿En qué año fue eso? En los 90. En los 90, sí, cuando pasó eso. Y pasó por todos estaban en los periódicos, donde quiera. Y era un momento para él un momento como, ¿cómo se dice? Defiant, como de... Que lo definió de definitivo. Sí, porque no tuvo vergüenza. Y para muchos en la comunidad gay fue un momento cuando verdaderamente empezamos a entender que esta práctica no es algo que solamente nos pertenece a nosotros, que no es algo que nomás que se hace un segmento chico de la población gay, que muchos más lo hacen que lo admiten, y que no es algo para tener vergüenza, ¿no? Oye, también recuerdo mucho platicando también con algunos de las personas activistas de los años 80 aquí en Guadalajara, que creo que fue alrededor de los 80, finales de los 80, principios de los 90, no recuerdo bien el año, que salió la película precisamente que se llamó Cruising, creo que es con Al Pacino. Con Al Pacino, sí. Ajá, entonces, por ejemplo, ellos me platicaban, yo después ya lo supe, ellos me decían, es que en Guadalajara hay una calle que se llama Juárez, y decía que en los 80s la gente iba caminando por esa calle o la recorrían en un tramo, y que si traías un paliacate verde es porque
eras homosexual y querías como ligar. Después ya supe, digo, no he visto la película, pero creo que hay algo de ese tipo de códigos que se mencionan en la película y que definitivamente también al estrenar esta película con un actor top en esos momentos, con Al Pacino hablando de una temática de cruising, de hombres que tienen sexo con hombres, pues también lo puso como en la agenda de la discusión, ¿no? Pero para muchos esa película era, ¿cómo se dice? Había mucha controversia porque ¿cómo se dice? The depiction, cómo se presenta la cultura gay. Ajá. En esa película no muchos de la comunidad gay, los activistas, no les gustó porque se trata se pinta la imagen de la comunidad gay llena de hombres que son que matan, que violan, ¿no? Entonces no fue muy controversial por eso y muchos lo protestaron. Sí, especialmente aquí en los Estados Unidos, pero es importante, es un periodo, es un momento en que otra vez vemos la cultura de cruising entrando en la media, como en la agenda mediática. Sí, en la conciencia de la gente, del público, ¿no? En una manera muy negativa. Ya. Y también hablo sobre la película en el libro y también como el código de Hanky Code, de los diferentes colores de los pañuelos que se ponían los hombres para significar lo que buscaban sexual. Y eso se expresa en la película, lo de los códigos de los pañuelos. Uh-huh. Y no, esa película fue muy, muy protestada por la imagen que pintó. Pero era basada en una historia, en algo de realidad. Había un hombre que estaba tratando a hombres gay y los estaba matando en Nueva York. Sí. Oye, Alex, ¿y qué viene? Para ti hay una segunda parte del libro de Cruising. ¿Qué sigue ahorita para Alex Espinosa? Para ahorita no estoy escribiendo una segunda parte de Cruising. Quizás un día, no sé, cuando tenga la energía y el tiempo. Pero ahorita estoy escribiendo una novela que se trata de una familia de luchadores mexicanos que son luchadores famosos. Entonces, sí, también y uno de los personajes en ese libro es gay y usa su cuerpo en varios modos para atractar a hombres también. Pero es el libro investiga como performance, la performidad del cuerpo de hombres, de lo que es ser hombre físico y lo que pasa con el cuerpo cuando uno tiene años de estar trabajando muy duro en lugares o en deportes. Entonces de eso se trata el libro, más o menos. ¿Y para cuándo va a estar? No sé, todavía lo estoy escribiendo. Muy bien, bueno, pues vamos a estar pendientes. Ya mero estoy. Ya mero. Muy bien, bueno, pues vamos a estar pendientes. Y por último, ¿dónde pueden conseguir el libro de Cruising para las personas que les interesó? Creo que se busca en Amazon, en cualquier librería online. Yo no tengo copia del libro en español. Nunca lo
no lo tengo solamente en lo de inglés, pero sé que se vende donde quiera. Sí, bueno, yo lo leí en Kindle, en Amazon, entonces si usted está interesado en leer el libro, digo, en Amazon puede encontrarlo, ya sea que se lo envíen de manera física o que pues lo tenga a través de Kindle para leerlo y conocer todo lo que hemos estado platicando aquí, pero mucho más a detalle. Muchísimas gracias, Alex Espinosa, autor del libro Cruising, historia... Ay, se me fue otra vez el nombre, Historia íntima de un pasatiempo radical. Estamos muy contentos de que nos hayas acompañado el día de hoy aquí en La Décima Radio. Y pues bueno, esperemos tenerte próximamente con alguna otra de tus propuestas. No sé si quieras algún último mensaje. Sí, no, muchas gracias. Me encantó mucho poder estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Yo soy su amigo Rob Hernández y nos vemos la siguiente semana, el siguiente miércoles a las 9 de la noche, aquí en La Décima Radio. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La Décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial.